El tema a presentar es hiperplasia prostática benigna. Conflicto de interés. Nosotros, como estudiantes de medicina, declaramos que durante el tiempo que elaboramos el caso, actuamos bajo los más estrictos principios de la ética profesional y recalcamos no tener ninguna situación de conflictos de intereses real, potencial o evidente, incluyendo ningún interés financiero, de otro tipo o relación con un tercero. Para empezar, vamos a presentar el caso clínico. Dentro de la historia clínica, los datos de afiliación a recalcar es un paciente masculino de 68 años con un tipo sanguíneo ORH positivo de religión católico. Antecedentes patológicos personales no refiere, antecedentes patológicos quirúrgicos no refiere, alergias no refiere, antecedentes patológicos familiares no refiere. Dentro de los hábitos: alimentario, 4 veces al día, miccional, 8 a 10 veces al día, deposición, 1 vez al día y nicturia, 4 veces. Motivo de consulta: retención urinaria aguda. Enfermedad actual: paciente de 68 años de edad refiere que hace 3 años presenta síntomas del tracto urinario inferior de tipo obstructivo sin tratamiento. Hace 3 días acude a emergencias por presentar un cuadro de retención urinaria aguda tratada con cateterismo. Al momento, una puntuación internacional de la sintomatología prostática de 12 puntos, con un chorro urinario delgado, un vaciamiento incompleto de vejiga y nicturia. ¿Qué es la escala IPSS? La puntuación internacional de la sintomatología prostática es un cuestionario que interroga sobre la intensidad de los síntomas del tracto urinario inferior durante los últimos 30 días. Consta de 7 preguntas, cada una de ellas con una puntuación de 0 a 5 puntos, de menor a mayor intensidad, lo que resulta en un rango de puntuación total de 0 a 35 puntos. Según el resultado obtenido, se clasifica la intensidad de los síntomas en leve de 0 a 7 puntos, moderada de 8 a 19 puntos o severa de 20 a 35 puntos. El cuestionario consta de una 8ª pregunta, que investiga el grado de afectación que tienen los síntomas en la calidad de vida del paciente. Su rango de puntuación es de 0 a 6 puntos de menor a mayor intensidad o molestia. Las puntuaciones de 4 o más puntos se relacionan con una afectación importante de la calidad de vida. La puntuación internacional de la sintomatología prostática es una herramienta que aporta una estimación objetiva de la intensidad de los síntomas del paciente, que es útil en la valoración de la necesidad de tratamiento farmacológico, en la respuesta al mismo y en el seguimiento del paciente. Una valoración en la puntuación del cuestionario de 3 a 4 puntos se considera clínicamente significativa. En la valoración del examen físico general no se manifestó ninguna alteración. Al momento de la exploración física urológica no se palpó globo vesical, genitales de acuerdo a su edad y sexo. Se le realizó un tacto rectal en el que se evidencia esfínter normotónico, una próstata aumentada de tamaño y voluminosa de aproximadamente 50 gramos. Se le realizaron estudios complementarios del día 23 de septiembre del 2019, con un antígeno prostático específico total de 6,
una creatinina de 1.03, un eco de próstata de 59 gramos. Evidentemente se demuestra un aumento en los niveles del antígeno prostático específico total, teniendo como valor de referencia de 0 a 4. Por lo que se decide repetir los exámenes complementarios y cuando se obtienen los resultados, el día 1 de octubre continuaban los valores del antígeno prostático específico total elevado de 5.1, por lo que se le decide realizar un antígeno prostático específico libre de 0.9, un índice del 17%, y hay que tener en cuenta que un índice mayor a 15% requiere controles y un índice menor al 15% necesita una biopsia codirigida. Los valores de creatinina de 1.02. Es importante destacar que la ecografía que se le realizó el día 26 de octubre del 2019 reportó una próstata de 62 gramos. Realizando una lista de problemas en este paciente, para una mejor comprensión de nuestro caso clínico, se analizan lo siguiente: retención urinaria a repetición, nicturia, chorro urinario delgado y vaciamiento incompleto de orina, lo cual nos permite llegar al diagnóstico de hiperplasia prostática benigna con el CIE 10N40. Según la Guía Europea de Urología para el manejo de enfermedades no neurológicas que engloban síntomas del tracto urinario inferior, recomienda que el examen digital rectal o tacto rectal comúnmente conocido es la forma más sencilla de evaluar el volumen de la próstata, pero es deficiente cuando se compara con un ultrasonido transrectal, ya que este es más preciso para la determinación del volumen de próstata y a su vez la ecografía transrectal es superior a la medición del volumen transabdominal. Durante la pubertad, la glándula prostática experimenta un rápido desarrollo que posteriormente continúa en forma más lenta hasta la tercera década de vida a una velocidad de 1.6 gramos por año, si bien posteriormente el crecimiento es mucho más lento, estimado en 0.4 gramos por año. Este permanece hasta la novena década. El crecimiento prostático tiene 3 componentes con distinto grado de participación en cada individuo: crecimiento a partir del estroma, crecimiento granular, crecimiento de elementos musculares. Por lo que definimos a la hiperplasia prostática benigna como un término histológico que se refiere al crecimiento benigno de la próstata, que aparece con la edad y por estímulo de la testosterona, entre otros más, que puede cursar con sintomatología del tracto urinario inferior, como bien refleja la tabla que se muestra en la presentación. En los hombres entre los 50 y 70 años, la masa hiperplásica e hipertrófica de la próstata está formada en un 14% por nódulos y en un 86% es difusa, que ocurre principalmente en la zona de transición. En las primeras fases de la hiperplasia predomina ampliamente el componente estromal de la zona de transición, donde actuarían al menos 3 factores con acción inductora mesenquimatosa embrionarios y MILF. Factor básico de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento transformador tipo B1, factor de crecimiento transformador tipo B2. Los 3 factores perfectamente identificados actúan sinérgicamente llevando el estroma a un estado mesenquimatoso. Además, el factor básico de un crecimiento fibroblástico es mitogénico, lo que significa crecimiento glandular. Este es regulado por el factor de crecimiento transformador tipo B2. Es de conocimiento muy antiguo que para que haya hiperplasia prostática benigna es indispensable la presencia del testículo,
lo que afirma la participación de los andrógenos, ya sea en forma directa, permisiva o activadora. ¿Cómo es la acción del factor de crecimiento queratinocítico, que es el primer factor probado como estimulante del crecimiento epitelial prostático? Además, se necesita de tiempo, es decir, envejecimiento. El fenómeno histológico de hiperplasia prostática benigna es propia del hombre que envejece. Existen otros factores conocidos que intervienen en la génesis de la hiperplasia prostática benigna, como factor del plasma testicular y epididymario y el factor testicular no androgénico, que está en el líquido seminal y en alguna forma relacionados a la espermatogénesis. La exposición ocasional del tejido prostático a estos mitógenos influye en la hiperplasia prostática benigna, que, como se explicó anteriormente, tendrá consecuencias del tracto urinario inferior de tipo obstructivo principalmente. La epidemiología es importante en esta enfermedad, ya que su prevalencia va desde un 8% en hombres entre 31 y 40 años, 40 a 50% entre 51 y 60 años y sobre el 80% en mayores de 80 años. La historia familiar también juega un rol importante, ya que la hiperplasia prostática benigna es más frecuente en hombres cuyos padres fueron operados de cirugía prostática antes de los 50 años, y con frecuencia se ve la asociación entre síndrome del tracto urinario inferior, disfunción eréctil y dolor pelviano crónico. Pregunta pico. Paciente adulto hombre de 70 años. Intervención tamsulosina. Comparación con los otros alfa bloqueantes: doxazucina, silodosina, naftopidil, terazucina, alfuzoxina. Estamos buscando reducir el volumen prostático y disminuir los síntomas. El objetivo terapéutico es mejorar la calidad de vida, reduciendo los síntomas y disminuir el riesgo de complicaciones y de recurso a la cirugía. Dentro de la evidencia tenemos este estudio: la eficacia de las drogas para el tratamiento de síntomas del tracto urinario inferior, hiperplasia prostática benigna, un estudio en 6 países europeos. El registro de investigación transeuropea en el uso de políticas de gestión para síntomas del tracto urinario inferior sugestivos de hiperplasia prostática benigna en atención primaria de salud registró el tratamiento y los resultados de 2.351 pacientes durante un periodo de seguimiento de un año. Los resultados se analizaron utilizando el cambio en la puntuación internacional de la sintomatología prostática como la medida de resultado primario. Los alfa bloqueantes fueron los más efectivos, con una reducción media de 6.3 puntos de la puntuación internacional de la sintomatología prostática. La finasterida fue ligeramente menos efectiva, 4.1 puntos. Fitofármacos, Serenoa repens y Pygeum africanum fueron casi igualmente efectivos, dando un cambio medio de poco más de 3 puntos de la puntuación internacional de sintomatología prostática. Con respecto a la mejor calidad de vida, la mayor mejora se informó con tamsulosina, 1.9 puntos, y la menor con las fitoterapias, 1 punto. En la conclusión de este estudio, todos los tratamientos farmacológicos mostraron alguna mejora. Se encontró que los alfa bloqueantes eran los más efectivos. Dentro de este grupo farmacológico de los alfa bloqueantes, se pudo demostrar en otra evidencia que la tamsulosina, al actuar de manera selectiva hasta 37 veces más sobre el receptor alfa 1
que es el que provoca relajación del músculo liso de la próstata y la uretra, reducirá los síntomas del tracto urinario inferior en los pacientes que sufren hiperplasia prostática benigna. Un metaanálisis comparó los diferentes alfa-bloqueantes y se pudo corroborar que la eficacia es similar entre todos estos fármacos. Difieren en la aparición de los efectos adversos más comunes como la hipotensión, boca seca y mareos, en la cual afirma que el uso de tamsulosina disminuye la aparición de estos. Tradicionalmente se usaban únicamente 3 grupos farmacológicos para tratar los síntomas de esta patología. Estos son los antagonistas alfa-1 adrenérgicos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Pero en la actualidad, fármacos como los antagonistas del receptor muscarínico y los agonistas beta-3, que se usan en el tratamiento de vejiga hiperactiva, han sido aprobados para el tratamiento de los síntomas urinarios en la hiperplasia benigna de próstata. Al comparar los grupos antes mencionados en cuanto a eficacia, los antagonistas alfa-1 adrenérgicos resultan ser superiores al resto cuando se evalúa la disminución de los síntomas urinarios del tracto inferior. Los estudios controlados muestran que estos fármacos reducen en un 30-40% la puntuación en la escala internacional que evalúa los síntomas prostáticos o IPSS. Y además, los pacientes pueden notar cambios en la sintomatología desde el primer mes de tratamiento. Sin embargo, los inhibidores de la 5-alfa reductasa disminuyen el tamaño de la próstata, por lo que se recomienda su uso en próstatas muy grandes para tratamiento a largo plazo. En cuanto a seguridad, los eventos adversos más frecuentes de los bloqueadores alfa-1 son astenia, mareos e hipotensión ortostática. Sin embargo, los grupos farmacológicos restantes presentan además disminución de la libido, disfunción eréctil y trastornos de la eyaculación. En conveniencia, los fármacos con mayor cantidad de evidencia en pacientes con hiperplasia prostática, adultos mayores y hombres con enfermedades concomitantes son los antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Al hablar de costo, casi todos los fármacos tienen un precio similar. En la elección de nuestro fármaco P, en cuanto a la eficacia, todos los antagonistas alfa-1 adrenérgicos son equivalentes en eficacia, a excepción del naftopidil, del cual aún no se tiene datos muy claros. En cuanto a seguridad, los efectos vasodilatadores son más pronunciados con doxazosina y terazosina y son menos comunes para tamsulosina. Además, el uso de silodosina reporta mayores efectos secundarios sexuales. Todos los fármacos tienen la misma puntuación en coste, ya que presentan precios similares. Es por esto que nuestro fármaco P es tamsulosina, disponible en el cuadro básico de medicamentos. Al hablar del tratamiento no farmacológico, debemos referirnos al abordaje quirúrgico que se explicará posteriormente y también a los cambios en el estilo de vida del paciente. Se debe recomendar al paciente la reducción de la ingesta de líquidos en momentos específicos con el objetivo de reducir la frecuencia urinaria cuando sea más conveniente. Es decir, evitar la ingesta de grandes cantidades de líquidos antes de dormir o al momento de salir de casa. También es recomendable evitar la ingesta de cafeína o alcohol, por su efecto diurético e irritante. Los músculos encargados de la micción pueden ser fortalecidos y entrenados a través de ejercicios para aumentar su capacidad vesical y el tiempo entre vaciados. Con respecto a la fitoterapia, las plantas más utilizadas en el tratamiento de esta patología son las semillas de calabaza, corteza del ciruelo, polen de centeno, raíces de ortiga y en especial el palmito salvaje,
cuyo nombre científico es Serenoa repens, en el cual se centran la mayor parte de estudios. Los efectos farmacológicos de estas plantas son diferentes. Se pueden describir como in vitro, efectos antiinflamatorios, antiandrogénicos y estrogénicos, mientras que in vivo, los efectos de estos compuestos son inciertos y los mecanismos precisos de los extractos de plantas siguen sin estar claros. Los extractos de la misma planta producidos por diferentes compañías no tienen los mismos efectos biológicos o clínicos. Además, los lotes del mismo productor pueden contener diferentes concentraciones de ingredientes activos. Es por esta razón que no existe recomendación específica sobre la fitoterapia para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior, debido a la heterogeneidad del producto, el marco regulatorio y las limitaciones metodológicas de estudios publicados. En un segundo escenario, con respecto al tratamiento quirúrgico, existen criterios para optar con esta terapéutica. Según la guía de la Asociación Urológica Americana 2019, en comparación con una revisión del año 2003, establece que los pacientes que presentan insuficiencia renal secundaria a hiperplasia prostática benigna, retención urinaria refractaria secundaria a hiperplasia prostática benigna, infecciones de vías urinarias recurrentes, litiasis vesical recurrente o hematuria macroscópica debido a hiperplasia prostática benigna, síntomas del tracto urinario inferior atribuidos a hiperplasia prostática benigna refractaria que no deseen utilizar otras terapias, son candidatos idóneos para realizar la cirugía. Dentro de las opciones quirúrgicas, la resección transureteral de próstata es el procedimiento de primera elección, ya que ha logrado la mejoría tanto clínica como urodinámica. Supera el 80% cuando se trata de sintomatología leve moderada y es mayor del 90% tras el tratamiento de casos severos. La mortalidad durante este procedimiento prácticamente es nula. En la receta para nuestro paciente vamos a prescribir tamsulosina 0.4 miligramos, tabletas número 30. Dentro de las indicaciones, tomar una tableta de tamsulosina cada día antes de acostarse. Reducir el consumo de líquidos antes de dormir y evitar el café y el alcohol por ser irritantes. Y finalmente, explicar al paciente que debe acudir a consulta en caso de presentar mareo, somnolencia o desmayos. En el artículo de la cátedra habla de la clasificación de la patología en dos grandes categorías. La de tipo histológica, es decir, la que tiene hallazgos patológicos, se encuentra a veces a partir de los 30 años de edad y se agrava de forma progresiva para diagnosticarse en el 88% de los varones de más de 80 años. Mientras que la de tipo clínica, es decir, la sintomática, presenta una prevalencia menos marcada, sobre todo en la franja inferior a los 40 años, en la que se considera mínima. En cuanto a la fisiopatología, el mecanismo por el cual la hipertrofia prostática benigna puede ser responsable de una obstrucción vesical comprende dos componentes principales, estático y dinámico. El componente estático está directamente relacionado con reducción de la luz uretral. El componente dinámico está relacionado con un aumento del tono muscular liso del estroma prostático, afectando al sistema adrenérgico, cuyo número de receptores alfa
también desempeñan un papel en la síntesis de factores de crecimiento, favoreciendo así el aumento de tamaño del adenoma prostático. La hipertrofia prostática benigna es una enfermedad sin riesgo de transformación maligna, pero no protege del desarrollo concomitante de un cáncer de próstata. Como datos importantes tenemos que para la evaluación diagnóstica de la hipertrofia benigna de próstata hay que valorar los antecedentes, enfermedad neurológica, patológica, raquidia, diabetes, tratamientos medicamentosos. Los síntomas del tracto urinario inferior que pueden ser irritativos como polaquiuria, micturia, urgencia miccional y obstructivos como esfuerzo abdominal, sensación de evacuación incompleta. Valorar el IPSS, evaluación de la frecuencia de los síntomas del tracto urinario inferior y de la calidad de vida. Dentro de la exploración física, el tacto rectal, búsqueda de complicaciones, globo vesical, dolor lumbar y pruebas complementarias. Tira reactiva urinaria, estudio citobacteriológico de orina y una flujometría. Con respecto al tratamiento farmacológico, se estableció un orden para el uso de los distintos grupos farmacológicos, iniciando con los alfa bloqueadores, seguido de los inhibidores 5-alfa reductasa, seguido de alfa bloqueadores más inhibidores de las 5-alfa reductasa, seguido de fitoterapia, seguido de anticolinérgicos y finalmente inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y se estableció los tipos de técnicas en los tratamientos quirúrgicos. La incisión cérvico-prostática en próstata de menos de 30 gramos. Resección transuretral de próstata monopolar o bipolar en próstata entre 30 a 80 gramos. Y adenomectomía por vía alta en próstata de más de 60 gramos. Existen algunas alternativas como técnicas endoscópicas con láser, fotovaporización, enucleación con láser olmio y resección con láser tulio, y técnicas mínimamente invasivas, como prótesis uretrales. En conclusión, para el manejo, el tratamiento debe ser elegido entre el paciente y el médico, ya que existen nuevas investigaciones que tratan de encontrar medidas tanto quirúrgicas como farmacológicas.